Parte 2. ¿Qué significa realmente ingresos de la nube? ¿Cómo las grandes tecnológicas deciden lo que te dejan ver? Un análisis documentado de la economía de la nube. Cada afirmación enlaza a su fuente. No alegamos ningún delito. Lo llamativo es que todo es legal y está divulgado. Hay algo extraño en el segundo mayor negocio de nube del planeta. Hasta 2025 no podías averiguar qué tamaño tenía. El 30 de julio de 2025, en sus resultados del cuarto trimestre fiscal, Microsoft divulgó por primera vez una cifra anual de ingresos independiente para Azure. Azure superó los $75,000 millones en ingresos, con un alza del 34%. Sala de prensa de Microsoft, Bloomberg. Por primera vez, un negocio de $75,000 millones al año, y ese julio fue la primera vez que los inversionistas vieron los dólares. Antes del año fiscal 2025, Microsoft reportaba Azure solo como un porcentaje de crecimiento interanual, a menudo en moneda constante, y no divulgaba los ingresos absolutos de Azure en dólares. El verdadero tamaño del segmento quedaba a estimación de los analistas GQuire, Data Center Dynamics. Piensa en lo que te dice: alza del 40% sin una base. ¿El 40% de qué? No puedes valorar un negocio a partir de una pendiente sin punto de partida. Lo que cuenta como Azure es en sí mismo una decisión, y Microsoft la cambió, con efecto a partir de cambios anunciados el 21 de agosto de 2024. Microsoft sacó los ingresos de Power BI por usuario y de Enterprise Mobility más Security fuera de la muy observada métrica de crecimiento Azure y otros servicios en la nube, y los pasó a una nueva agrupación, Microsoft 365 Comercial. Además, sumó los ingresos de publicidad, de búsqueda y noticias dentro de la línea de Azure CNBC SEC 8K. Microsoft lo presentó como mayor visibilidad del consumo de la nube. Es razonable, pero si reconfiguras qué productos alimentan una cifra principal de crecimiento, has cambiado lo que esa cifra significa y con qué puede compararse. Antes de la divulgación de los dólares de Azure, el titular de nube preferido de Microsoft era Commercial Cloud. Sonaba como una línea de ingresos. No lo era del todo. Era una tasa anualizada run rate, los ingresos del último mes del trimestre, multiplicados por 12, agrupando Office 365 Comercial, Azure, Dynamics Online y otras propiedades de nube. Microsoft más tarde pasó a reportar ingresos trimestrales de Commercial Cloud en su lugar Crunchbase Neos, y ese paquete cruzaba el organigrama. La cifra de Commercial Cloud combinaba productos de dos divisiones oficiales de reporte distintas: Office 365 Comercial, Azure y Dynamics, de modo que el total divulgado no revelaba cuánto provenía de la infraestructura de Azure frente a las suscripciones de productividad empaquetadas Fox Business. Así que cuando la nube crecía, no podías saber si el motor era la infraestructura o los puestos de Office. Opinión, Michael. Algunos analistas sostuvieron que meter ingresos de productividad de menor margen dentro de una única tasa de nube halagaba la escala y el crecimiento aparentes del negocio, y se reportó que el exdirector ejecutivo Steve Ballmer había criticado la opacidad de la métrica Fox Business. Yo lo diría más sencillamente: cuando tú dibujas la caja se ve bien. Eso no es un delito, es un incentivo. La divulgación más limpia rara vez halaga a quien divulga, así que no esperes que quien divulga la ofrezca por voluntad propia. Microsoft no es la excepción aquí. Cada hiperescalador decidió cuándo dejar que el mundo viera la nube. Amazon desglosó a AWS por primera vez como su propio segmento reportable en sus resultados del primer trimestre de 2015, abril de 2015. Antes de eso, AWS vivía dentro de otros. El desglose reveló ventas netas de AWS de aproximadamente $1,570 millones para el trimestre, un alza de cerca del 49% interanual. Channel Futures SEC 10Q. Alphabet desglosó Google Cloud por primera vez como una línea de reporte separada con sus resultados del cuarto trimestre año fiscal 2019, 3 de febrero de 2020, divulgando ingresos de Google Cloud de cerca de $2,610 millones para el trimestre y aproximadamente $8,920 millones para todo 2019. CNBC SEC 8K. Un negocio de casi $9,000 millones, divulgado por primera vez solo en 2020. El patrón se repite: los dólares llegan cuando la empresa decide que deben llegar. Una nota más sobre el empaquetado. El segmento Google Cloud de Alphabet
tal como se define en sus informes, junta a dos negocios distintos, la infraestructura y la analítica de datos de Google Cloud Platform GCP y las suscripciones de colaboración de Google Workspace antes G Suite. La única cifra de Google Cloud mezcla infraestructura y ARS/PARS con software de productividad SARS Computer Weekly, SEC 10K. La misma jugada que Comercial Cloud, una cifra ordenada, dos economías muy distintas por debajo. Opinión, Michael. Nada de esto es fraude, y no alego ninguno. A las empresas se les permite elegir sus segmentos, nombrar sus métricas y decidir cuándo desglosar las cosas, y estas decisiones se divulgan. Mi punto es sobre lo que la divulgación le cuesta a la audiencia. Durante años, la cifra que más importaba era la que no te daban. Un porcentaje sin base, una tasa anualizada en vez de un trimestre, un paquete en vez de un desglose. Cada uno es legal y defendible por sí solo, y cada uno resulta hacer la imagen más difícil de cuestionar. Sistemas malos, no personas malas. El marcador premia el encuadre halagador. Así que el encuadre halagador es lo que obtienes hasta que alguien decide otra cosa. Rechaza mi lectura si quieres. Las decisiones de encuadre están documentadas en los informes y la cobertura de arriba. Júzalas tú mismo en el explorador. Cada cifra de este video está en los propios documentos de las empresas. No tienes que creernos. Verifica las fuentes en el explorador de evidencia. Esto fue la parte 2 de una serie documentada. Malos sistemas, no malas personas.